Mi nombre es Alberto Vega. Tengo 62 años y mi propio hijo Mauricio me llevó a un asilo sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Me dijo que era lo mejor para mí, que ahí iba a estar mejor cuidado, que ya no podía vivir solo. Pero lo que Mauricio no sabía es que yo tenía un plan que lo iba a dejar sin nada, absolutamente sin nada. Y todo empezó cuando vendí mi casa sin decirle una sola palabra. Imagínate la situación. Después de 40 años trabajando como electricista, después de criar a ese muchacho yo solo, desde que tenía 12 años porque su madre se fue con otro hombre, mi propio hijo llega un día y me dice que ya arregló todo en un geriátrico. Así, sin consultarme, como si yo fuera un mueble que ya no sirve en su nueva vida. Alberto, me dice con esa voz que usaba cuando era adolescente y había hecho alguna travesura, ya no podés seguir viviendo solo. Te caíste la semana pasada, te olvidás de tomar los remedios, no cocinás bien. En el asilo van a cuidarte mejor que yo. Mentira. La verdadera razón por la que quería sacarme de mi casa era otra muy diferente. Y cuando descubrí cuál era esa razón, tomé la decisión más inteligente de mi vida. Una decisión que cambiaría el destino de toda mi familia para siempre. Pero antes de contarte cómo me vengué de mi hijo de la manera más perfecta posible, tengo que explicarte cómo llegamos a esta situación. Porque esta historia no empezó el día que me llevó al asilo. Empezó mucho antes, cuando Mauricio se casó con Lorena. Seguí escuchando hasta el final y contame desde qué ciudad me estás acompañando en esta historia. Porque lo que hiciste después va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí descubrir quién era realmente mi hijo. Para entender por qué la decisión de Mauricio me dolió tanto, tengo que contarte cómo fue criarlo solo durante 30 años. Cómo trabajé dobles turnos para que no le faltara nada. Cómo renuncié a rehacer mi vida amorosa para dedicarme completamente a él. Mauricio tenía 12 años, cuando su madre, Beatriz, decidió que nuestra familia no era suficiente para ella. Un día volví del trabajo y encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Alberto, decía, me enamoré de otra persona. No puedo seguir fingiendo que soy feliz. Mauricio va a estar mejor contigo. Yo no sirvo para ser madre. Así de simple. 30 años de casados, un hijo en común, una casa que habíamos construido juntos, y ella se iba porque se había enamorado de otro, el dueño de la farmacia del barrio, un tipo casado con 3 hijos que también abandonó a su familia por Beatriz. Esa noche, cuando Mauricio me preguntó dónde estaba mamá, no supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un chico de 12 años que su madre eligió a otro hombre antes que a él? Le dije que mamá había tenido que irse de viaje por trabajo, que iba a volver pronto, pero las semanas pasaron y Beatriz no volvía. Mauricio empezó a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué mamá no llama? ¿Por qué no contesta cuando la llamo yo? ¿Hice algo malo para que se fuera? Finalmente tuve que contarle la verdad. Mauricio se encerró en su cuarto durante 3 días. No quería comer, no quería hablar, no quería ir al colegio. Cuando por fin salió me dijo algo que me partió el corazón. Papá, ¿vos también te vas a ir? Le prometí ese día que nunca lo iba a abandonar, que íbamos a estar juntos siempre, que él era lo más importante de mi vida. Y cumplí esa promesa durante 30 años. Los primeros meses fueron terribles. Yo no sabía cocinar más que fideos con manteca. No sabía cómo lavar la ropa sin que se encogiera. No sabía ayudar con los deberes de matemáticas. Pero aprendí todo, porque Mauricio me necesitaba. Empecé a levantarme 1 hora antes para prepararle el desayuno y llevarlo al colegio antes de ir a trabajar. Dejé de salir con los compañeros de trabajo para volver temprano a casa y ayudarlo con las tareas. Los fines de semana, en lugar de descansar, lo llevaba al parque, al cine, a cualquier lado donde pudiera divertirse. Mauricio era un chico inteligente, pero la partida de su madre lo había marcado. Era tímido, inseguro, tenía miedo de encariñarse con la gente por si también se iban. Por eso me dediqué a demostrarle todos los días que yo nunca lo iba a dejar. Cuando cumplió 15 años, me pidió una bicicleta cara que no podía pagar con mi sueldo de electricista. Trabajé 3 meses haciendo arreglos domésticos los fines de semana para conseguir la plata. Cuando se la regalé para su cumpleaños, Mauricio me abrazó y me dijo, «Sos el mejor papá del mundo».
A los 18 años quería estudiar ingeniería en la universidad. Era una carrera cara, en una universidad privada que quedaba lejos de casa. Tendría que pagar la cuota, los libros, el transporte, todo. Con mi sueldo era imposible, pero no le dije que no. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana. Empecé a aceptar todos los trabajos extras que me ofrecían, aunque tuviera que trabajar hasta muy tarde. Vendí el auto que tanto me había costado comprar y empecé a ir al trabajo en colectivo. Todo para que Mauricio pudiera estudiar. Durante los 5 años que duró su carrera yo viví como un monje. No me compré ropa nueva, no salí a comer afuera, no me fui de vacaciones ni un solo día. Cada peso extra que ganaba lo destinaba a los estudios de Mauricio. Cuando se recibió de ingeniero, hicimos una fiesta en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a toda la familia. Estaba tan orgulloso de él. Miren lo que logró mi hijo, les decía a todos. Salió de una familia humilde y ahora es profesional. Después de recibirse, Mauricio consiguió trabajo rápidamente. Era inteligente, responsable, bien educado. Empezó a ganar bien y por primera vez en años yo pude relajarme un poco. Ya no tenía que trabajar dobles turnos. Ya no tenía que preocuparme por pagar las cuentas de la universidad. Pensé que íbamos a poder disfrutar juntos de lo que habíamos logrado, que íbamos a viajar, que íbamos a conocer lugares, que Mauricio me iba a acompañar en mis últimos años como yo lo había acompañado en su juventud. Pero las cosas no salieron como yo esperaba. Mauricio empezó a cambiar cuando conoció a Lorena. Ella era una chica de buena familia, con estudios universitarios, que trabajaba como abogada en un estudio importante. Al principio me pareció una buena chica, educada, inteligente, pero había algo en su manera de mirarme que no me gustaba. Cuando Mauricio me la presentó, Lorena fue amable pero distante. Hablaba poco conmigo, siempre parecía estar evaluándome, y no me gustaba la forma en que hablaba de su propia familia. Mi papá tiene 3 empresas, decía. Mi mamá es arquitecta. Diseñó varias casas importantes del barrio norte. Era como si estuviera marcando diferencias, haciéndome entender que ella venía de un mundo diferente al nuestro. Mauricio empezó a cambiar cuando empezó a salir con ella. Se compraba ropa más cara, empezó a hablar diferente, empezó a avergonzarse de cosas que antes no le molestaban. Un día lo escuché hablando por teléfono con Lorena. No, mejor no vengas a casa. Mi papá está haciendo arreglos eléctricos y la casa está muy desordenada. Mi casa desordenada. La casa donde él había crecido, donde habíamos sido felices durante 30 años, de repente era algo de lo que se avergonzaba. Las visitas de Mauricio empezaron a espaciarse. Antes venía todas las semanas a almorzar, a contarme de su trabajo, a ver televisión juntos. Después empezó a venir cada 15 días, después una vez por mes, siempre con excusas. Papá, tengo mucho trabajo. Papá, Lorena organizó una cena con sus amigas. Papá, tenemos un casamiento. Cuando se casaron yo esperaba que las cosas mejoraran. Pensé que tener una familia propia lo haría valorar más la familia que ya tenía. Pero fue lo contrario. La boda fue en un salón elegante, con más de 200 invitados. Yo conocía a 5 personas en esa fiesta. El resto eran amigos de Lorena, compañeros de trabajo, gente de su círculo social. Me sentí como un extraño en la boda de mi propio hijo. Durante la fiesta, Lorena me presentó a sus padres como el papá de Mauricio, electricista. No era mentira, pero la manera en que lo dijo sonaba despectiva, como si ser electricista fuera algo de lo que avergonzarse. Después de la boda, las cosas empeoraron. Mauricio y Lorena se mudaron a un barrio caro, a una casa grande que yo nunca podría haber soñado con tener. Cuando fui a visitarlos por primera vez, Lorena me recibió con una sonrisa forzada. «Alberto», me dijo, «qué bueno que viniste. La casa está un poco desordenada porque acabamos de mudarnos, pero la casa estaba perfecta. Lo que pasaba era que ella no quería que yo me sintiera cómodo ahí. Durante esa visita, noté que no había ni una sola foto mía con Mauricio. Todas las fotos familiares que estaban en la sala eran de la familia de Lorena, como si los 30 años que Mauricio había vivido conmigo no existieran. Cuando nació mi primer nieto, Sebastián, pensé que todo iba a cambiar, que ser abuelo me iba a acercar otra vez a mi hijo. Pero Lorena controlaba todo.
Controlaba cuándo podía ver al bebé, por cuánto tiempo, qué podía hacer y qué no. Alberto, me decía, no lo alces tan seguido que se va a malacostumbrar. No le traigas tantos juguetes que se va a volver caprichoso. No lo visites tan seguido que interfiere con su rutina. Mauricio no decía nada. Se había convertido en un espectador silencioso de su propia vida. Lorena tomaba todas las decisiones y él simplemente asentía. Cuando Sebastián cumplió 2 años, nació mi segunda nieta, Valentina. Para ese momento, yo ya veía a mis nietos una vez cada 2 meses, siempre por periodos cortos, siempre con Lorena controlando cada movimiento. Un día Sebastián, que ya tenía 3 años, me preguntó, «Abuelo, ¿por qué no vivís con nosotros como el otro abuelo?» Me quedé helado. ¿El otro abuelo vivía con ellos? Cuando le pregunté a Mauricio, me contó que el padre de Lorena se había quedado sin trabajo y que ellos lo habían invitado a vivir en la casa hasta que encontrara algo nuevo. «Es temporal, papá», me dijo, «solo hasta que se acomode». Pero el padre de Lorena nunca se fue. Se instaló en esa casa como si fuera suya. Y lo peor de todo, tenía más contacto con mis nietos que yo. Los llevaba al colegio, almorzaba con ellos todos los días, los ayudaba con las tareas. Ahí me di cuenta de que para Lorena había 2 categorías de abuelos, los que servían y los que molestaban. Su padre servía porque podía cuidar a los chicos, porque tenía tiempo libre, porque había estudiado en la universidad y podía ayudarlos con los deberes. Yo molestaba porque era un electricista jubilado que no encajaba en su mundo perfecto. Los años siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Mauricio me llamaba por teléfono una vez por semana. Conversaciones cortas y forzadas. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, hijo». «¿Necesitas algo?» «No, estoy bien». «Bueno, te dejo que tengo que hacer cosas». Las visitas se redujeron a los cumpleaños y las fiestas. Yo llegaba con regalos para mis nietos, me quedaba un par de horas, comía algo y me iba. Los chicos me trataban como a un extraño amable que aparecía de vez en cuando con juguetes. Sebastián y Valentina crecían sin conocerme realmente. No sabían que yo había criado a su papá solo durante 30 años. No sabían que había trabajado como un animal para pagarle los estudios universitarios. No sabían que había renunciado a todo por él. Para ellos, yo era simplemente el abuelo Alberto, una figura lejana que aparecía esporádicamente en sus vidas. Hace 2 años, cuando cumplí 60 años, esperé todo el día que Mauricio viniera a saludarme. Había preparado una comida, había comprado una torta pequeña, había limpiado toda la casa. A las 8 de la noche me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pude ir, pero Sebastián tenía un partido de fútbol y después Lorena organizó una cena familiar. Cena familiar de la que yo no era parte. Esa noche, comiendo torta solo en mi cocina, me pregunté qué había hecho mal, dónde había fallado como padre, por qué el hijo al que había dedicado mi vida entera me trataba como si fuera un extraño. Pero lo peor estaba por venir, y cuando finalmente llegó, me di cuenta de que no había fallado como padre. Había fallado como ingenuo, creyendo que el amor incondicional siempre es correspondido. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando me caí en la ducha y me lastimé la espalda. Estuve 2 días sin poder levantarme de la cama, sin poder ir a comprar comida, tomando calmantes que me dejaban mareado. Cuando por fin pude llamar a Mauricio para contarle lo que había pasado, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de preocuparse, se enojó. «Papá», me dijo, «¿ves por qué no podés seguir viviendo solo? ¿Qué habría pasado si te lastimabas peor? ¿Quién te habría encontrado?» Le expliqué que había sido un accidente, que me había resbalado con jabón, que podía pasarle a cualquiera a cualquier edad. Pero él ya había tomado una decisión. «Papá, voy a empezar a buscar un lugar donde estés mejor cuidado. Un lugar donde haya enfermeras, donde tengas actividades, donde estés acompañado. Un geriátrico». Quería meterme en un geriátrico. Le dije que no, que yo estaba bien, que podía cuidarme solo, que no necesitaba que nadie me cuidara. Pero Mauricio ya había hablado con Lorena. Ya habían decidido entre los dos cuál iba a ser mi futuro. «No es negociable, papá», me dijo. «Es por tu bien, por mi bien», como si él supiera mejor que yo lo que era bueno para mí. Durante las semanas siguientes, Mauricio empezó a visitarme más seguido,
pero no por cariño. Venía a evaluar mi estado, a buscar evidencias de que no podía valerme por mí mismo. Si se me olvidaba algo, si tardaba en contestar una pregunta, si me movía despacio, él lo anotaba mentalmente como prueba de que necesitaba cuidados especiales. Un día lo escuché hablando por teléfono con Lorena desde mi patio. Sí, está cada vez peor. Ayer se olvidó de que habíamos quedado en almorzar juntos, y la casa está muy desordenada, no está manteniendo la higiene como debería. Mentiras. Yo no me había olvidado de ningún almuerzo, porque no habíamos quedado en nada, y mi casa estaba perfectamente limpia, como siempre había estado. Pero Mauricio necesitaba justificar su decisión, necesitaba convencerse a sí mismo de que me estaba haciendo un favor. 2 semanas después, llegó con folletos de geriátricos. Mira, papá, qué lindo que está este lugar. Tiene jardín, tiene actividades, la comida se ve muy buena. Hablaba como si me estuviera ofreciendo vacaciones en un resort. Le dije que no quería ir a ningún geriátrico, que quería quedarme en mi casa. Papá, me respondió, tu casa es muy grande para vos solo y además está muy vieja. Necesita arreglos que vos no podés hacer. Mi casa, la casa donde él había crecido, donde habíamos sido felices, donde yo había invertido todos mis ahorros durante 40 años. De repente, era un problema que había que resolver. ¿Y qué va a pasar con la casa si me voy al geriátrico?, le pregunté. Mauricio tardó en responder. Bueno, papá, tendríamos que venderla para pagar el geriátrico. Esos lugares son caros. Ahí entendí todo. No me quería meter en un geriátrico por mi bien. Me quería meter en un geriátrico para quedarse con la plata de la venta de mi casa. Esa noche tomé la decisión más inteligente de mi vida. Una decisión que Mauricio nunca vio venir, porque estaba tan seguro de que yo era un viejo indefenso que se iba a dejar manipular sin protestar. Al día siguiente, mientras Mauricio estaba en el trabajo, fui al banco y saqué todos mis ahorros. Después fui a una inmobiliaria y puse mi casa en venta. No la casa de Mauricio, mi casa. La casa que yo había pagado con mi trabajo durante 40 años. Pero no se la vendía a cualquiera. Se la vendía a mi vecino de toda la vida, don Raúl, que siempre había querido comprarla para agrandar su negocio. Le hice un precio especial, muy por debajo del valor real, con una sola condición: que la venta se hiciera en efectivo y en una semana. Don Raúl aceptó inmediatamente. Una semana después, mi casa ya no era mía, era de él. Con la plata de la venta, más mis ahorros, me fui directamente a una agencia de viajes. Compré un pasaje a España, donde vive mi hermano Roberto, que había emigrado hace 20 años y siempre me había invitado a visitarlo. Pero no compré un pasaje de ida y vuelta. Compré un pasaje solo de ida. El día que Mauricio vino a buscarme para llevarme al geriátrico, yo ya tenía todo organizado: las valijas hechas, los papeles en orden, el pasaje en el bolsillo. Cuando llegó, me encontró sentado en la sala esperándolo. ¿Listo, papá?, me preguntó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Sí, hijo, estoy listo, le respondí. Pero no para lo que vos pensás. Le expliqué todo: la venta de la casa, el viaje a España, mis planes de quedarme allá indefinidamente. Mauricio no podía creer lo que estaba escuchando. Papá, no podés hacer eso. Esa casa era nuestra casa. Íbamos a usar esa plata para... ¿Para qué, Mauricio?, le pregunté. ¿Para pagar un geriátrico que yo no quiero? ¿Para asegurarme de que pase mis últimos años encerrado en un lugar donde no conozco a nadie? Era para tu bien, papá. No, hijo. Era para tu bien. Era para sacarte de encima al viejo que te molesta, al viejo que no encaja en tu nueva vida. Mauricio trató de convencerme de que cambiara de opinión. Me prometió que podía quedarme en casa si quería, que no me iba a obligar a ir al geriátrico. Pero ya era tarde. La casa estaba vendida, el pasaje estaba comprado, mi decisión estaba tomada. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, no podés irte así. Somos familia. Somos familia cuando a vos te conviene, le respondí. Cuando necesitas algo de mí. Pero cuando te molesto, cuando no encajo en tu vida perfecta, entonces soy un problema que hay que resolver. Esa tarde me fui al aeropuerto. Mauricio me llevó, llorando durante todo el viaje. En el aeropuerto me pidió perdón, me prometió que las cosas iban a cambiar.
Me suplicó que no me fuera. 30 años, hijo, le dije antes de irme. 30 años dediqué mi vida a criarte, a educarte, a darte todo lo que necesitabas. Y cuando llegó el momento de que vos me cuidaras a mí, preferiste meterme en un geriátrico. Llegué a España hace 4 meses. Mi hermano Roberto me recibió con los brazos abiertos. Alberto, me dijo, esta casa es tuya por el tiempo que quieras quedarte. Acá estoy viviendo una vida que nunca pensé que iba a tener. Salgo a caminar todas las mañanas por un parque hermoso que está cerca de casa. Me anoté en un club de jubilados donde jugamos al dominó y contamos historias. Conocí a una señora viuda que se llama Carmen, muy buena persona con la que voy al cine y a tomar café. Por primera vez en años me siento valorado. Roberto me presenta a sus amigos como mi hermano el electricista, el hombre que crió solo a su hijo y lo convirtió en ingeniero. Acá ser electricista no es algo de lo que avergonzarse, es algo respetable. Mauricio me llama por teléfono todas las semanas. Al principio me gritaba, me recriminaba haber vendido la casa sin consultarle. Después empezó a suplicarme que volviera. Ahora simplemente llora. Papá, me dijo en la última llamada, los chicos te extrañan. Sebastián pregunta cuándo va a volver el abuelo Alberto. Los chicos me extrañan. Después de años de verme una vez cada 2 meses, ahora que no estoy, me extrañan. ¿Y vos, Mauricio?, le pregunté. ¿Vos me extrañás o extrañás la herencia que se te escapó de las manos? No supo qué responder. La semana pasada me mandó fotos de los chicos. Sebastián había perdido un diente y sonreía mostrando el hueco. Valentina había aprendido a andar en bicicleta. Son hermosos mis nietos, y es una pena que los haya conocido tan poco. Pero esa fue decisión de Mauricio, no mía. Él eligió mantenerme alejado de sus hijos. Él eligió que Lorena controlara mi relación con ellos. Él eligió el mundo de su esposa por sobre su propio padre. Con la plata que me sobró de la venta de la casa, abrí una cuenta de ahorros para mis nietos. Cuando cumplan 18 años, van a recibir una herencia que les va a permitir estudiar lo que quieran, ir a donde quieran, ser lo que quieran ser. Pero van a recibirla directamente de mí, no a través de Mauricio, porque he aprendido que hay personas que no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Mauricio perdió a su padre, perdió la herencia, perdió la casa donde había crecido. Todo porque pensó que podía manipularme, que podía decidir por mí, que podía disponer de mi vida como si fuera su propiedad. Ahora está viviendo las consecuencias de sus decisiones. Y yo estoy viviendo las consecuencias de las mías. ¿Me arrepiento? No. Por primera vez en años, soy dueño de mi propia vida. Nadie me dice qué tengo que hacer, dónde tengo que vivir, cómo tengo que cuidarme. Soy libre. Y la libertad, después de 62 años, es lo mejor regalo que me pude hacer a mí mismo. Mauricio todavía cree que algún día voy a volver, que va a poder convencerme de que regrese, pero no entiende que yo no me fui solo de Argentina. Me fui de una vida donde era invisible, donde era un estorbo, donde era un problema. Acá, en España, soy Alberto Vega otra vez. No soy el papá de Mauricio, ni el abuelo que molesta. Soy un hombre de 62 años que está escribiendo el último capítulo de su vida como él quiere escribirlo. ¿Extraño a mis nietos? Todos los días. ¿Extraño a Mauricio? Extraño al niño que crié, al joven que ayudé a convertirse en profesional. Pero no extraño al hombre que quiso meterme en un geriátrico para quedarse con mi casa. Carmen, la señora que conocí acá, me dijo algo muy sabio la semana pasada. Alberto, vos no abandonaste a tu familia. Tu familia te abandonó a vos hace años. Vos simplemente tomaste nota. Y tenía razón. Mauricio me había abandonado emocionalmente mucho antes de querer meterme en el geriátrico. El geriátrico era solo la formalización de algo que ya había pasado. Ahora Mauricio está aprendiendo lo que significa perder a alguien importante. Está aprendiendo que las decisiones tienen consecuencias. Está aprendiendo que no se puede tratar mal a la gente que uno quiere sin que haya un precio que pagar. Tal vez algún día entienda lo que hizo. Tal vez algún día se dé cuenta de que tuvo a su padre disponible durante 62 años y eligió desperdiciarlo. Tal vez algún día valore lo que perdió.
Pero ese día, si llega, va a ser demasiado tarde, porque yo ya aprendí a vivir sin él. Y vos, que me estás escuchando desde tu ciudad, ¿tenés a alguien en tu familia que te trata como si fueras un estorbo? ¿Tenés hijos que solo se acuerdan de vos cuando necesitan algo? ¿Te sentís invisible en tu propia familia? Si la respuesta es sí, quiero que sepas algo importante. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto. Nunca es demasiado tarde para decir hasta acá. Mauricio pensó que me tenía controlado, que yo nunca me iba a rebelar, que siempre iba a estar disponible para cuando él me necesitara. Se equivocó. A veces la única manera de enseñarle a alguien tu valor es mostrarle lo que significa perderte. Pero hay algo más que no te conté todavía. Algo que descubrí después de irme cuando ya estaba en España, que me confirmó que había tomado la decisión correcta. 3 semanas después de llegar a Madrid, Roberto me contó algo que me dejó helado. Alberto, me dijo, ayer hablé con doña Rosa, tu vecina de toda la vida. Me contó que Mauricio había ido a la inmobiliaria preguntando por el precio de tu casa hace 3 meses. 3 meses antes de que yo me cayera en la ducha. 3 meses antes de que empezara con el cuento del geriátrico. Mauricio ya estaba averiguando cuánto valía mi casa, mucho antes de tener una excusa para sacarme de ahí. Le pedí a Roberto que llamara a doña Rosa para que me contara todos los detalles. Lo que me dijo me terminó de abrir los ojos sobre quién era realmente mi hijo. Don Alberto, me contó doña Rosa por teléfono. Mauricio vino con su esposa. Estuvieron mirando la casa desde afuera, tomando fotos, hablando de reformas que querían hacer. La mujer decía que había que tirar la pared del fondo para hacer un jardín más grande. Reformas en mi casa. Lorena ya estaba planeando cómo modificar mi hogar antes de que yo supiera que querían sacarme de ahí. También los vi hablando con el arquitecto del barrio, siguió doña Rosa, el mismo que diseñó la casa nueva de los Fernández. Parece que querían hacer una ampliación. Una ampliación. No solo querían mi casa, querían invertir en ella para aumentar su valor. Mauricio no necesitaba el dinero para pagar un geriátrico. Necesitaba la casa para su proyecto familiar. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en silencio durante horas. Todo había sido mentira. La preocupación por mi salud, el miedo de que viviera solo, la insistencia de que un geriátrico era lo mejor para mí. Todo había sido una excusa para quedarse con mi propiedad. Esa noche llamé a mi abogado en Buenos Aires, el doctor Peña, que había manejado la venta de mi casa. Le conté lo que había descubierto y le pregunté si había manera de averiguar más detalles sobre los planes de Mauricio. Don Alberto, me dijo el doctor Peña, casualmente tengo información sobre eso. Su hijo vino a mi oficina hace 2 meses preguntando sobre los trámites de herencia. Quería saber qué pasaba si usted fallecía estando en un geriátrico, quién se hacía cargo de los bienes, ese tipo de cosas. Mi propio hijo averiguando sobre mi herencia mientras yo todavía estaba vivo. Mientras él me decía que se preocupaba por mi bienestar, también me preguntó, siguió el abogado, si había manera de que usted firmara un poder para que él manejara sus bienes en caso de que tuviera algún problema de salud mental. Le expliqué que esos trámites son complicados y que necesitan evaluaciones médicas. Un poder. Mauricio quería que le firmara un poder para manejar mis bienes. Y probablemente iba a conseguir las evaluaciones médicas que necesitaba una vez que yo estuviera en el geriátrico, rodeado de doctores que él podía convencer de que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones. Todo había sido un plan perfectamente diseñado. Meterme en un geriátrico con la excusa de cuidar mi salud, conseguir que firmara un poder alegando que necesitaba ayuda para manejar mis asuntos, vender mi casa y usar el dinero para agrandar la suya. Y yo, mientras tanto, encerrado en una institución creyendo que mi hijo me estaba cuidando. La manipulación había sido tan sutil que si no me hubiera caído en la ducha, si no hubiera reaccionado como reaccioné, probablemente habría terminado firmando todo lo que me pusieran delante. Decidí investigar más. Le pedí a don Raúl, que había comprado mi casa, que me contara si Mauricio había vuelto por el barrio después de mi partida. Sí, don Alberto, me dijo don Raúl cuando lo llamé. Vino la semana pasada con su señora. Se quedaron parados frente a la casa durante media hora, discutiendo. La mujer parecía muy enojada.
Lorena enojada porque el plan no había funcionado, porque en lugar de quedarse con una casa en el mejor barrio de la zona, se habían quedado sin nada. ¿Escuchó algo de lo que decían?, le pregunté a don Raúl. La mujer le gritaba que era un inútil, que no había sabido manejar la situación. Decía algo de que ahora iban a tener que pagar alquiler toda la vida, porque él había sido demasiado blando con usted. Demasiado blando. Lorena pensaba que Mauricio había sido demasiado blando conmigo. ¿Qué habría considerado ella suficientemente duro? ¿Falsificar documentos médicos? ¿Declararme incapaz sin mi consentimiento? La semana siguiente recibí una llamada que me confirmó lo peor de mis sospechas. Era la directora del geriátrico, donde Mauricio había querido internarme. «Señor Vega», me dijo, «llamo porque su hijo vino ayer a cancelar la reserva que había hecho para usted. Durante la conversación me comentó algunas cosas que me parecieron extrañas y quería verificarlas con usted directamente. Le pedí que me contara todo. Su hijo nos había dicho que usted sufría de demencia senil temprana, que tenía episodios de confusión, que a veces no reconocía a la familia. También nos dijo que tenía problemas de movilidad severos y que necesitaba asistencia para las actividades básicas. Demencia senil, problemas de movilidad severos. Mauricio había inventado enfermedades que yo no tenía para justificar la internación. Pero ayer, siguió la directora, cuando vino a cancelar se contradijo varias veces. Primero dijo que usted se había recuperado milagrosamente, después que siempre había estado bien, pero que él había estado muy preocupado. Sus versiones no coincidían. Le expliqué a la directora toda la situación. Le conté sobre el plan de Mauricio de quedarse con mi casa, sobre las mentiras que había inventado, sobre mi decisión de irme del país. «Señor Vega», me dijo al final, «en 30 años trabajando en esto, he visto muchos casos de familias que quieren deshacerse de los adultos mayores por motivos económicos. Su hijo no es el primero, ni va a ser el último. Hizo bien en irse». Después de esa llamada entendí que no había sido exagerado al irme a España. Había sido inteligente. Si me hubiera quedado, si hubiera confiado en Mauricio, habría terminado encerrado en un geriátrico bajo diagnósticos falsos, mientras él se quedaba con todos mis bienes. La manipulación había sido tan completa que incluía hasta la preparación de documentos médicos falsos. Mauricio había pensado en cada detalle, había planificado cada paso. Lo único que no había previsto era que yo pudiera rebelarme. Decidí contarle todo esto a Roberto, quien se indignó tanto como yo. «Alberto», me dijo, «ese muchacho no es tu hijo. Los hijos no hacen esas cosas a sus padres». Roberto tenía razón. El Mauricio que había planificado todo esto no era el niño que yo había criado. Era un extraño que compartía mi apellido y mi sangre, pero no mis valores. Unas semanas después, Mauricio me llamó otra vez suplicando que volviera. Esta vez decidí confrontarlo con lo que había descubierto. «Mauricio», le dije, «¿es cierto que fuiste a la inmobiliaria a averiguar el precio de mi casa 3 meses antes de mi accidente?» Silencio. «¿Es cierto que hablaste con un arquitecto sobre reformas en mi casa?» Más silencio. «¿Es cierto que fuiste al geriátrico y dijiste que yo tenía demencia?» Finalmente habló. «Papá, no es como vos pensás. ¿Cómo es entonces, Mauricio? Explícame cómo se supone que debo pensarlo». No supo qué responder. Se quedó balbuceando excusas sin sentido, contradicciones, mentiras a medias. «Papá», me dijo al final, «todo lo que hice fue pensando en tu bien». «No, hijo», le respondí, «todo lo que hiciste fue pensando en tu bien, en tu casa más grande, en tu herencia más temprana, en tu vida más cómoda. Yo nunca fui parte de la ecuación». Colgué el teléfono y no volví a atender sus llamadas durante 2 meses. Cuando finalmente volví a hablar con él, había cambiado de estrategia. Ya no me suplicaba que volviera. Ahora me amenazaba. «Papá», me dijo, «si no volvés, los chicos van a crecer sin conocerte. ¿Es eso lo que querés? Usar a mis nietos como chantaje emocional». Ese era el último recurso de Mauricio. «Los chicos ya estaban creciendo sin conocerme», le respondí. «Vos te encargaste de eso durante años». «Era diferente», protestó. «No, Mauricio, era exactamente igual. La única diferencia es que ahora vos no tenés control sobre la situación».
Sebastián y Valentina. Mis nietos. Era cierto que los extrañaba todos los días, pero también era cierto que Mauricio los había usado como herramienta de manipulación durante años. Cuando quería que yo aceptara algo, me mostraba fotos de los chicos. Cuando quería que no protestara por algo, me recordaba que era su abuelo. Los nietos como premio por buen comportamiento. Los nietos como castigo por mal comportamiento. Mauricio había convertido mi relación con Sebastián y Valentina en una transacción comercial. ¿Sabes qué, Mauricio?, le dije en esa última conversación. Tus hijos van a crecer, se van a hacer grandes, y un día van a entender lo que pasó. Van a entender que tuvieron un abuelo que los quería y que su padre se encargó de mantenerlos alejados de él. Eso no es cierto, papá. ¿No? Entonces explícame por qué en 5 años de ser abuelo nunca pude pasar un día entero solo con mis nietos. Explícame por qué siempre tenía que pedir permiso para verlos. Explícame por qué Lorena controlaba cada visita, cada regalo, cada conversación. No tenía explicaciones porque no las sabía. Mauricio había permitido que su esposa decidiera qué tipo de relación podía tener yo con mis propios nietos. Cuando Sebastián y Valentina cumplan 18 años, le dije, van a poder decidir por ellos mismos si quieren conocer a su abuelo Alberto. Van a poder leer las cartas que les escribo todas las semanas. Van a poder entender por qué me fui. Porque sí, les escribo cartas a mis nietos todas las semanas, cartas que guardo en una caja, junto con las fotos de mis nuevas aventuras en España, cartas donde les cuento sobre el parque donde camino todas las mañanas, sobre Carmen y sus historias divertidas, sobre Roberto y sus chistes malos, cartas donde les explico con palabras simples por qué el abuelo tuvo que irse muy lejos, pero nunca dejó de amarlos. El mes pasado cumplí 63 años. Roberto organizó una fiesta pequeña en casa. Invitó a algunos vecinos, a los amigos del club de jubilados. Carmen me regaló un libro de fotografías de Madrid que estuvimos hojeando toda la tarde. Fue la primera vez en años que pasé mi cumpleaños sintiéndome realmente querido. Mauricio me llamó ese día. «Papá, feliz cumpleaños», me dijo con voz quebrada. «Los chicos te hicieron dibujos». Los chicos que apenas me conocían me habían hecho dibujos para mi cumpleaños. ¿Qué les habría dicho Mauricio? ¿Que el abuelo estaba de viaje? ¿Que volvía pronto? ¿O finalmente les había contado la verdad? «Gracias, hijo», le respondí. «Guárdalos para cuando vengan a visitarme». «¿Cuándo va a hacer eso, papá?» «Cuando sean lo suficientemente grandes para viajar solos. Cuando puedan tomar sus propias decisiones sobre a quién quieren conocer». «Eso pueden ser años, papá». «Pueden ser años, sí, o pueden ser meses si vos cambias de actitud». Pero Mauricio no va a cambiar de actitud. Lo conozco demasiado bien. Ha elegido su bando en esta guerra que él mismo empezó, y ese bando no me incluye a mí. Hace 2 semanas recibí una carta de un abogado de Buenos Aires. Era de parte de Mauricio, exigiendo que regresara para cumplir con mis obligaciones familiares. La carta decía que tenía derecho a ver a sus hijos con su abuelo, que mi ausencia estaba afectando psicológicamente a los menores. Obligaciones familiares. Después de intentar robarme la casa y meterme en un geriátrico con diagnósticos falsos, Mauricio me hablaba de obligaciones familiares. Le reenvié la carta a mi abogado en Buenos Aires, junto con toda la información que había recopilado sobre los planes de Mauricio. El doctor Peña me contestó 2 días después. «Don Alberto, esta carta no tiene validez legal. Su hijo no puede obligarlo a regresar, ni puede impedirle vivir donde usted quiera». También me contó algo interesante. Casualmente, su hijo vino a consultarme la semana pasada sobre la posibilidad de declararlo ausente con presunción de fallecimiento. Le expliqué que para eso tendría que pasar mucho tiempo sin noticias suyas. Mauricio averiguando cómo declararme muerto legalmente para poder heredar mis bienes. El mismo hijo que me suplicaba que volviera porque me extrañaba. En ese momento entendí que no había límites para lo que Mauricio era capaz de hacer por dinero, que no había nivel de manipulación, mentira o traición que no estuviera dispuesto a cometer, y también entendí que había tomado la decisión correcta al alejarme de él. Carmen me dice que soy un hombre valiente por haber empezado una nueva vida a los 63 años. Alberto, me dice, hay gente de 30 años que no tiene el coraje de cambiar lo que no los hace felices. Y tiene razón.
Fue un acto de valentía irme de Argentina, pero también fue un acto de supervivencia. Si me hubiera quedado, habría terminado siendo víctima de un plan que me habría robado no solo mi casa, sino mi dignidad y mi libertad. Ahora, cuando me levanto todas las mañanas en Madrid, lo primero que pienso es que tengo todo el día por delante para hacer lo que me haga feliz. Puedo leer un libro en el parque, puedo ir al mercado a charlar con los vendedores, puedo visitar un museo, puedo simplemente quedarme en casa tomando mate con Roberto. Nadie me dice qué tengo que hacer, qué medicamentos tengo que tomar, qué horarios tengo que respetar. Nadie me evalúa para ver si estoy lo suficientemente bien como para seguir viviendo en mi propia casa. Soy libre. Y la libertad, después de años de manipulación, es el regalo más preciado que me pude dar. Extraño Argentina, extraño el país, la comida, algunos amigos, pero no extraño la vida que tenía ahí. No extraño ser invisible en mi propia familia. No extraño tener que pedir permiso para ver a mis nietos. No extraño sentirme como un estorbo en la vida de mi hijo. Los domingos, cuando Carmen y yo vamos a misa en la iglesia del barrio, rezo por Sebastián y Valentina. Rezo para que crezcan sanos, felices, con valores. Y rezo para que algún día entiendan que su abuelo no los abandonó, sino que tuvo que irse para salvarse a sí mismo. También rezo por Mauricio, aunque me cueste admitirlo. Rezo para que algún día entienda lo que perdió. Para que se dé cuenta de que cambió el amor incondicional de su padre por una casa y una herencia que al final no consiguió. Pero sobre todo, rezo agradeciendo. Agradeciendo por tener 63 años y todavía poder elegir mi propio destino. Agradeciendo por tener un hermano que me recibió con los brazos abiertos. Agradeciendo por haber conocido a Carmen, que me demuestra todos los días que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad. La vida me enseñó que no importa cuánto ames a alguien, si esa persona no te valora, si te trata como un objeto, si manipula tus sentimientos para conseguir lo que quiere, lo mejor que podés hacer es alejarte. Y vos que me estás escuchando desde tu ciudad, quiero que te preguntes algo. ¿Hay alguien en tu vida que te hace sentir que tenés que agradecer por existir? ¿Alguien que te hace creer que sos una carga, que sos un problema, que serías mejor persona si fueras diferente? Si la respuesta es sí, aléjate de esa persona. No importa si es tu hijo, tu padre, tu pareja, tu hermano, no importa cuánto los ames, el amor no puede ser unilateral toda la vida. Mauricio creyó que podía manipularme porque yo siempre había sido el que cedía, el que se sacrificaba, el que ponía sus necesidades antes que las mías. Creyó que tenía garantizado mi amor incondicional sin tener que dármelo a cambio. Se equivocó, y ahora está pagando las consecuencias de haberse equivocado. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame también si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Porque al final, la familia que vale la pena es la que te elige todos los días, no solo cuando te necesita. Y recordá que nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.